Bueno, ¿qué pasa cuando yo no tengo tiempo y tengo la obra muy encima? Va a arrancar en cualquier momento de mi producción de documentación y necesito ser muy preciso con lo que yo necesito hacer. Bueno, tenemos que partir de un cronograma de producción, un cronograma de obra. Si va a empezar dentro de poco, lo ideal es que el cronograma de obra ya esté hecho. Si está hecho, buenísimo. ¿Sí? Si no llega a estar hecho, tengo dos opciones. Una, la más favorable, es tomo el cronograma de una obra similar, pues son todos más o menos los mismos, los cronogramas de las obras parecidas. Yo tengo un edificio de 866, el que sí va a ser prácticamente igual, ¿sí? Por lo menos el master plan que llamamos nosotros, que es esto, ¿sí? El cronograma es medio parecido, ¿sí? Y si hay algo que ajustar, se ajusta, pero no va a cambiar mucho más. En general, las empresas hacen el mismo tipo de obras. Y si hacen diferentes tipos de obra, bueno, puede pasar, tomo un cronograma de una obra parecida. Ahora, lo más desfavorable es que yo no tenga un cronograma. En ese caso, es recomendable hacerlo, ¿sí? Por lo menos los 3 meses, hasta cota cero si tengo subsuelos. Es decir, si yo tengo que hacer el cronograma o tengo este cronograma, tengo que hacerlo, dividirlo por etapas. Y si yo tomo, por ejemplo, estos 3 meses, fíjate que yo ya estoy saliendo de cota cero. Es decir, lo más rápido que tengo que hacer, que es el punto más crítico, es tener toda la documentación con todas las revisiones de proyecto, coordinación de proyecto, todo pensado sin ningún problema, todo hasta cota cero. Es decir, como si fuera el nivel vereda. Porque hay mucho problema ahí, donde más retraso tengo, donde la obra no entra en régimen, que la higiene y seguridad tiene que hacer permanencia porque tengo muchas inspecciones y muchos problemas de producción. Así que esto lo tengo que liquidar rápido. Entonces, yo una vez que hice el cronograma general, lo que tengo que hacer es el cronograma con este hito, ya que no lo puedo hacer el de oficina técnica que hicimos antes, general, lo puedo hacer. Yo necesito primero asegurarme esto. Una vez que tengo el cronograma de obra, tengo mi cronograma general, que ya lo hicimos antes, tengo que asegurarme que el primer hito a cumplir en la primera fase, no sé, depende de la escala de la obra, puede ser en una semana, en un mes, en 2 meses o lo que sea, pero antes de que tenga este problema, tengo que asegurarme esto. Vamos a suponer que estos 3 meses es, supongamos, un mes de trabajo de oficina técnica, supongamos, ¿no? Si en un mes empieza la obra, yo en un mes tengo que tener resuelto cota cero. Es decir, que voy a hacer un cronograma, no el general que ya hicimos, que ya está hecho, sino que voy a hacer un cronograma a mediano plazo, donde acá pongo la lupa. ¿Bien? Y para eso, yo estoy siendo repetitivo porque quiero que se entienda, voy a hacer un cronograma a mediano plazo, porque el master plan de oficina técnica ya lo hicimos. Voy a tomar estos 3 meses y como hito la cota cero. ¿Y qué tiene la obra para llegar a cota cero en estos 3 meses? Fíjate, tiene el obrador, excavación de sótanos, submurales y platea. Es decir, yo ya tengo que tener documentado y cuantificado y coordinado todo esto. Me dice acopio de hierro elaborado, acopio de hormigón y el hierro, ¿sí? Termina el subsuelo, ¿sí? Es decir, necesito planos de encofrado, pedido de hierro, acopio de hormigón y demás. Si vamos a instalación eléctrica, es luz de obra, contratación para la ejecución del hormigón, porque cuando hablo de la electricidad, porque cuando hablo de hormigón hablo de electricidad, ¿sí? Antes de hormigonar yo dejo las cajas, dejo las bocas, dejo la cañería, así que esto tiene que estar junto con la puesta a tierra. Después tengo contrataciones y tengo otra cosa más y limpieza periódica. Bueno, en términos generales yo tengo este cronograma. Y fíjate, antes de decirte cuáles son los pilares fundamentales para hacer un cronograma, te estoy diciendo los problemas que yo voy a tener esos 3 meses, porque yo tengo 3 pilares fundamentales, y ahora que te lo dije, por ahí se entiende un poco más, que es, primero, la producción, que es el cronograma. En función de la producción de la obra, yo voy a hacer mi cronograma. Producción es 1. 2, contrataciones. Las contrataciones pueden ser de un asesor, por ejemplo, a un contratista. Por ejemplo, como vimos acá, instalación eléctrica. Yo necesito darle el plano terminado, licitatorio, y no hasta el piso 3. Hasta el mes 3, es decir, hasta cota 0. Todo, porque necesita el ingeniero o el asesor de electricidad, necesita pasar un precio para todo, la instalación eléctrica de este proyecto. Entonces,
yo tengo que tener la documentación ejecutiva o licitatoria avanzada para que le ponga un precio. Que no me falte nada porque después son adicionales. ¿Mm? Entonces, tiene que estar todo esto de electricidad terminado. Y además, el tercer pilar es compras, para que la gente de compras pueda acopiar. Entonces tengo otras compras, como por ejemplo, acá que vimos acopio de hierro y hormigón, ¿sí? Cuando yo compro el acero, tengo que acopiarlo con tiempo, por lo menos hasta cota cero, porque no es que puede comprar todo el hierro y todo el hormigón por un tema financiero, de impositivo y qué sé yo, pero sí necesita comprar hasta, por ejemplo, un acopio de hasta el segundo piso, tercer piso, o hasta la cota cero, lo que le corresponde, lo que pide el cliente. Pero yo necesito que esa información esté. ¿Por qué necesito que esté? Porque me la van a pedir, ¿sí? Y yo no puedo estar corriendo para hacerlo, porque yo ya sé que me la van a pedir. Entonces, necesito tener la producción lista. ¿Qué necesita el jefe de obra para que trabaje y se lo dé el capataz? ¿Qué necesita el coordinador de obra o el coordinador de proyecto para hacer la contratación de los siguientes asesores o contratistas? ¿Y qué necesita la gente de compras o de administrativo contable para hacer las compras, justamente? Con toda esta información, yo voy a hacer mi cronograma a mediano plazo de acá a un mes. Entonces, pensando en limpio, yo tengo un cronograma de obra que ya lo conseguí y pude tener el hito principal. Ya lo tengo acá, ¿bien? Por el otro, tengo mi cronograma, ¿sí? Es decir, mi cronograma que yo ya hice, en este caso era con tiempo, pero digamos, más allá que tenga o no tiempo, ponerle que sea una cosa parecida a esto, porque en definitiva lo tengo que hacer lo más rápido posible. Así que supongamos que es así. Pero en el primer mes, en este mes de acá, necesito hacer foco, necesito hacer zoom, ¿sí? Entonces tengo otro cronograma. Voy a confeccionar otro cronograma que se llama cronograma a mediano plazo. Y ese cronograma es este que tengo acá. Se ve una cosa así. Es un cronograma que tiene restricciones. Fíjate que tengo un cronograma con 1, 2, 3, 4 semanas y que cada una tiene tareas e hitos. Esto es lo que yo voy a hacer esta semana particularmente, por eso se hará, tratar de que la variabilidad baje lo mínimo posible para que se cumplan la máxima cantidad de tareas para esto en documentación de oficina técnica y lo que se puede hacer después en las 3 semanas. Acá tengo un resumen de planilla de restricciones, es decir, qué necesito como plan de mensura, como por ejemplo, no sé, la contratación de un contratista o algo parecido, ahora lo vamos a ver. La idea es que las restricciones estén en lo que se puede, en estas 3 semanas, no de acá para acá, pero acá puse una simplemente porque por ahí es medio apurado todo, pero la idea es que estén de acá para adelante. No tiene que estar libre de restricciones. Y en la obra se ve una cosa así, ¿sí? En la oficina técnica, perdón. Tengo el cronograma, ¿sí? Con todas las semanas, que se divide, esto depende de cada uno, ¿no? Se divide en factibilidad, estructura, arquitectura, instalaciones, cómputos, obra, otros y demás. Puede ser higiene y seguridad, lo que necesite la oficina técnica. Y acá tengo las restricciones específicamente de esto. Las restricciones tienen un número, que este número están anotadas en cada uno de estos post-its. Y acá, para entenderlo, se ve una cosa así. Tengo documentación, compras y contrataciones, que son los 3 pilares que habíamos hablado antes. En documentación tengo un hito y un post-it normal. Cuando está así normal significa que es el fin de la tarea. Es decir, que puede iniciar por acá o ya inició antes, pero acá tiene que terminar la documentación del obrador, por ejemplo. Y antes se le mandó el cálculo del ingeniero del obrador. Bien, es decir, yo pedí el cálculo y yo acá tengo que terminar la documentación y tiene una restricción que es esto. Sí, en obra se puede anotar acá en el post-it 1, pero acá lo ponemos así para que se entienda claramente. Y cuando vamos a restricciones, quiere decir que le hace falta el cálculo del obrador, que es el número 1, que lo pidió el coordinador de proyecto, que ya sabemos quién es y qué objetivo tiene. Lo pidió tal fecha y la entrega máxima es esta. ¿Para qué? Porque si se pasa esta fecha, yo ya me empiezo a retrasar. Entonces no puede pasar esta fecha. Y después cuando realmente llega, puedo anotar acá cuál es la fecha de entrega real para evaluar la capacidad de la persona que me tenía que haber entregado esto, que es el coordinador de proyecto. Es decir, el coordinador de proyecto tuvo que haber pedido esto, pero la responsabilidad no es del ingeniero, sino de él, porque él es quien la pidió en esta fecha. Entonces acá empezamos a evaluar la capacidad de respuesta. Y después tenemos recalces, tanques, documentación de estructura de planta baja de subsuelo, documentación termomecánica. Eso es lo que respecta a la
para la documentación. Para lo que es compras, tenemos lo que es estructura de sobre subsuelo, pedido de hierro y el hormigón para esta semana. Recordemos que esto está saliendo de acá, ¿sí? Es decir, yo necesito hacer de estos 3 meses todo lo que necesita para llegar a cota cero. Fíjate que acá necesito el obrador, que ya dijimos que lo estamos pidiendo, y además necesitamos documentarlo, que esté la documentación de la memoria de cálculo, por si viene una inspección, que estén los materiales para ya pedirlos y acopiarlos en un corralón o quien sea, la excavación, sus murales, estructura de hormigón, ¿sí? Y el acopio de hierro. Es decir, empezamos a trabajar desde acá. Fíjate que tenemos la documentación de, del obrador, recalce, es decir, de estructuras, de tanques, puede ser un tanque de incendio, un tanque de bombeo, documentación de estructura de P00 y subsuelo 1, ¿sí? Para compras, fíjate que pedido de hierro, que también estaba pedido por cronograma de hormigón, cronograma de obra, el hormigón, ¿sí? Es decir, el acopio de hormigón que necesito, hierro, algunas cosas de albañilería para hacer el pilar estructural que también estaba, o cuestiones de los linderos, de los muros divisores de predios, y carpinterías y premarcos, porque seguramente necesite empezar a copiar o para la colocación de los premarcos, que es una de las primeras tareas también después de que empiece la albañilería y demás, ¿no? Y después fíjate que eso es lo que respecta a compras, pero contrataciones, fíjate que tengo, en este caso es el acopio del hierro. Puede haber una contratación de un asesor o algo parecido, pero en este caso es la contratación del hierro, que también es referido a compras. Y empezamos a hacer con este criterio el cronograma. Bien, yo tengo el cronograma de esta manera, es decir, una por semana. Supongamos que ya terminó la semana, ¿sí? Tiene que estar recortado todo esto. Es decir, terminó esta semana, todos estos post-its los guardo y veo que se cumplió y que no se cumplió, que no importa ahora. Y esta semana va a parar para acá, porque tiene que estar cortado esto para pasarlo para acá, y todos estos 3 vienen para acá, ¿sí? Así no saco los post-its de un... No es que saco estos post-its y lo pongo acá, sino lo que hago es sacar estos post-its, ver qué se cumplió y qué no se cumplió y medirlo, que no me importa ahora, pero esto de acá pasa a ser la semana siguiente y todo viene para acá, ¿sí? Es decir, empiezo a reacomodarlo para completar la próxima semana. Y esa próxima semana viene de acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer la próxima semana de este plan general? ¿Qué es? Fíjate que lo claro que está. Solados, por ejemplo, ¿no? Esto puede reconfigurarse en función de la demanda. Pero ¿qué quiere decir? Sale de acá. ¿Cuál es la semana 5 que yo tengo el master plan? Lo saco de acá. Bueno, esta es la estrategia que tenemos. En conclusión, tenemos un cronograma master plan de oficina técnica que para poder confeccionarse tengo que saber cuándo arranca la obra, si tengo tiempo o no hacerlo tranquilo, si tengo tiempo tengo que hacer todo, ¿sí? Compras, contratación y producción, todo considerado en el tiempo que tengo. Tengo que considerar el buffer para un tiempo de protección. Ahora, escenario 2, si la obra empieza ya, tengo que tener mi cronograma de master plan, que es este, pero además tener como referencia el cronograma de obra para empezar a dividirlo en los 3 pilares fundamentales. Producción, es decir, el avance de la obra, contratación, puede ser de asesores o contratistas, y compra, que puede ser acopio de materiales. Bien, todo esto va a estar reflejado en nuestro segundo cronograma de oficina técnica, que es el mediano plazo, que acabamos de ver con los post-its y tiene que estar colgado con las restricciones. Así que de esta manera se confecciona un cronograma de oficina técnica. Recomendamos que se lo haga de esta manera porque el proceso es muy, muy eficiente. Así que bueno, continuamos.